Es hora de elegir. Hora de elegir. Quienes participaron en la redacción de la propuesta constitucional conversan y exponen sus puntos de vista sobre el texto que será votado el próximo 17 de diciembre. Hora de elegir. Son las 19:29. Estamos aquí de vuelta en Hora de Elegir. Todo esto a pocos días del plebiscito de este domingo 17 de diciembre. Darle una mirada a esta propuesta también cruzada con temas vinculados con la actualidad, tanto como seguridad, economía, entre otras cosas. Tenemos a dos grandes invitados conectados con nosotros. Uno, Ignacio Walker, ex canciller, ex militante y expresidente de la ADC. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por el contacto. Muchas gracias. Y a Ruggero Cossi, ex convencional de Renovación Nacional, actual coordinador de la campaña del A Favor. Bienvenido también. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Ruggero. Gracias por el contacto. Ven, varios temas que queremos conversar con ustedes pensando, ya lo decíamos, no queda nada para el 17 de diciembre, segundo proceso, 4 años que hemos estado en el país pensando en si hay o no nueva Carta Magna, pero también aparecen figuras políticas de bastante peso, entre ellas la de la expresidenta Michelle Bachelet, que ha entregado su opinión respecto a su postura de cara a lo que será este proceso. Quería comenzar con usted, Ignacio, pensando en la polémica que se ha armado en torno a las declaraciones que ha hecho la propia exmandataria y las posturas que han manifestado tanto oficialismo como oposición. Bueno, en primer lugar, agradezco esta invitación. Quiero decir que mi ánimo es más de conversación que de debate. Yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo. Por lo menos ese es mi ánimo. Llevamos 35 años tratando de dotar de legitimidad a la Constitución. Yo voté rechazo en el trabajo de la Convención. Creo que fue un desastre desde el punto de vista de llevarnos al borde del precipicio. Voto en contra por la misma razón que voté rechazo, porque no hubo acuerdo. No hubo un acuerdo amplio, desgraciadamente. Yo creo que eso es muy lamentable. Entonces, mira, más que allá de los dimes y diretes respecto de tal o cual declaración, yo creo que lo importante, Gabriela, es aceptar que la gente piense distinto. ¿Ah? Porque yo he visto en estos días, en este debate, insisto, yo no estoy en eso, no estoy en el área chica de las rencillas de todos los días, de los dimes y diretes, y yo creo que hay que respetar a la gente que piensa distinto. La presidenta Bachelet lleva toda una vida sobre el tema de la mujer, estuvo a cargo del tema de género y de la mujer en Naciones Unidas, creó el Ministerio, ¿no es cierto?, de la Mujer y Equidad de Género, y ella, bueno, piensa que hay un retroceso en este texto constitucional. Yo creo que hay algunos avances en el tema de la mujer, pero evidentemente que hay retrocesos. Ella ha citado principalmente el tema de cómo esto pondría en riesgo, ¿no es cierto?, aborto, sí. La ley de las 3 causales. Yo voté a favor de esa ley, yo era senador, ¿ah? Y estuve en toda la discusión. Por lo tanto, a veces, ¿no es cierto?, se habla de fake news, de semi-verdad, de semi-mentira. Yo diría que hay que aceptar que la gente piensa distinto. Ruggero Cossi. Sí, a ver, yo creo que la expresidenta Bachelet probablemente está muy mal informada, ¿ya? Obviamente que no voy a poner en duda los pergaminos que tiene ella en materia de los derechos de la mujer. Obviamente hay una trayectoria que la avala, una experiencia de vida, pero puntualmente sobre el texto constitucional, yo creo que se ha dicho ya en todos los tonos, pero vale la pena recordar que en primer lugar este es un texto que incorpora sala cuna universal, gran beneficio para muchas mujeres que quieren salir al mundo laboral y a veces no pueden por ese problema. El reconocimiento de los cuidados, la igualdad salarial, un plan de salud universal sin discriminación por sexo. Se incorporó incluso la paridad de salida, que es una cuestión que sin lugar a duda que resulta una concesión para importantes sectores dentro de la derecha. Y entonces yo creo que no ver todo eso dentro de la propuesta constitucional, claro, habla de un sesgo o de mala información. Y puntualmente sobre el tema del aborto en 3 causales, solamente un par de cosas. A ver. La diferencia entre que diga que la ley protegerá la vida del que está por nacer y la propuesta constitucional que dice que la ley protegerá la vida de quien está por nacer, estaremos de acuerdo en que no es una gran diferencia sustancial que ponga en juego todo el ordenamiento en materia que hoy día está vigente, en esta materia. Uh-huh. Y en cualquier caso, si introdujera algún cambio, eso se va a discutir en el Tribunal Constitucional.
Es algo que se produzca inmediatamente y de pleno derecho. Entonces yo creo que se ha exagerado enormemente el punto, a riesgo de caer muchas veces efectivamente en fake news. Ruggiero, y eso lo ha dicho también Amarillo y Demócrata, de que no es válido mentir. Yo creo que decir, como dijo la presidenta Bachelet, de que aquí los delitos contra las mujeres, por ejemplo, quedaban menos protegidos, ya fue caer en el lado de las fake news. Ruggiero, pero ¿usted considera que efectivamente esta campaña estaba marcada por fake news o por interpretaciones, digamos, torcidas de lo que plantea el texto constitucional? Yo creo que desgraciadamente retrocedimos mucho en términos de la calidad del debate democrático. Después podremos conversar de por qué es lo que genera eso, pero sin lugar a duda de que se han dicho muchas falsedades. En mi caso yo he seguido con más cercanía, por razones obvias, todas las fake news que se han difundido desde el lado del en contra, y bueno, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos por desmentir muchas de ellas, y varias de esas vienen en el tema de los derechos de la mujer. Ignacio, en ese sentido, el que exista esa percepción de que aquí están circulando mentiras derechamente o fake news con el objetivo de desinformar, bueno, da mucha cuenta también del debate y la forma en la que se está haciendo campaña, ¿no? Bueno, yo respeto a quienes votan a favor. Yo creo que son dos opciones legítimas. Jamás se me ocurriría acusarlos de fake news, de medias mentiras, de medias verdades, de faltar a la verdad. Son acusaciones muy graves, muy serias, ¿no? Poco menos que insinuar, no lo digo por Ruggiero, que la presidenta Bachelet es mentirosa. Yo no voy a caer nunca en eso. Yo respeto, tengo muchos amigos, muchos cercanos que votan a favor. Yo voto en contra con mucha fuerza. Les reitero, porque más allá de tal o cual artículo o disposición de la Constitución, que siempre hay una columna del haber, una columna del debe, hay que hacer un balance, para mí el tema es completamente distinto. Gabriela, Sebastián, Ruggiero, por lo siguiente, porque el único sentido que tiene una Constitución es que sea un traje a la medida del conjunto de la nación chilena. Si eso fue lo que hizo la comisión experta. Entonces, esto no es utópico. La comisión experta, desde el Partido Comunista, Alexis Cortés, hasta el Partido Republicano, Carlos Frontaura, mostraron que no solo era posible encontrar un acuerdo, sino que unanimidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces el Partido Republicano y Chile Vamos, que legítimamente fueron electos en mayo, por qué hicieron caso omiso de la propuesta de la comisión experta? ¿No? Por la razón es muy sencilla, porque ellos tienen más del 60% de los 50 miembros del Consejo, tenían 33 de 50, ¿no? Y el Partido Republicano solo tenía 22 miembros, no uno solo, como era Carlos Frontaura. Sí, entonces optaron por llevar, ¿no es cierto?, yo creo, agua a su molino, legítimamente, pero frustraron por segunda vez lo que muchos hemos anhelado por 35 años, y es que podamos tener una constitución legítima, no de izquierda, por eso insisto, yo fui parte de la centroizquierda por el rechazo, no de derecha, sino que un traje a la medida del conjunto de la nación chilena. Como eso no fue posible, yo voy a votar en contra. A que responda Ruggiero para luego ir avanzando en los temas. Oye, es que este tema es fundamental, porque yo aquí no, por favor que no se malentienda, Ignacio, no son críticas a ti, sino que lamentablemente a quienes formaron parte de la comisión experta y del Consejo Constitucional. Yo le atribuyo gran responsabilidad en la frustración de este consenso amplio a los partidos del oficialismo. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno observa cómo funcionó la comisión experta, hasta el 7 de mayo yo estaría de acuerdo en el diagnóstico que hace Ignacio. Era una taza de leche donde se lograron importantes acuerdos en el anteproyecto. Pero después del 7 de mayo, da la impresión de que el solo hecho de que el Partido Republicano haya obtenido mayoría en el Consejo Constitucional generó una reacción, yo diría, visceral en algunos, de que independiente de lo que dijera el texto, iban a votar en contra porque esto iba a venir de una mayoría del Partido Republicano. Y eso se comprueba sobre todo si uno mira la segunda etapa en que participa la comisión experta. Cuando el anteproyecto pasa al Consejo Constitucional, efectivamente se le hacen importantes enmiendas, pero después vuelve a la comisión experta. Y ahí, yo creo que es importante recordar, la centroderecha puso
indicaciones, por ejemplo, para colocar solidaridad en materia de pensiones, solidaridad en materia de salud, en restablecer el qué por el quién en materia del derecho a la vida. Y quienes votaron en contra fueron los comisionados expertos de los partidos del oficialismo, es decir, del Frente Amplio hacia la izquierda. Y eso te habla de que lamentablemente aquí hubo un sector político que no quiso construir acuerdos. Y comparándolo además con lo que a mí me tocó vivir en la Convención Constitucional, yo creo que uno siempre le gustaría que haya más concesiones, que haya más espacios de acuerdo, pero sin lugar a duda que aquí sí los hubo, porque hubo 12 bases, hubo expertos, y yo creo que el hecho de que haya una cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho es una concesión enorme que se hizo hacia la izquierda, pero que lamentablemente no se valoró. Ruggero, estamos conversando aquí en Pauta Final con Ignacio Walker y Ruggero Cosi. Ruggero, ahora, ¿era posible una constitución de consenso? O sea, ¿era algo que fuera deseable también para su sector, para Chile Vamos, para Partido Republicano? Se lo pregunto a propósito de lo que aparecía en el diario La Tercera con estas filtraciones de un WhatsApp y que revelaría que claro, dentro del Partido Republicano, un WhatsApp de militantes del Partido Republicano que revelaría que nunca era o nunca se planteó como un objetivo el que esta fuera una constitución de consenso. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de esa frase, desconozco el contexto, pero yo creo que en primer lugar sí hubo consenso. Podremos discutir si es todo lo amplio que nos gustaría, pero el hecho de que en primer lugar hayan 12 bases constitucionales que fueron redactadas desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos, que esas 12 bases se hayan respetado, te habla de que el corazón político de la propuesta nace de un consenso. Luego hubo consenso... Algo pasó en el camino, claramente. Bueno, y yo lo atribuyo al 7 de mayo. Yo de verdad creo que fue una reacción visceral de que para mucha gente en la izquierda es imposible adherir a una constitución redactada por una mayoría de derecha. Yo creo que eso lamentablemente ¿y al revés? son las opciones. Y al revés, desde republicanos adherir a algo que sea de la izquierda. Pero eso sería ya hacer ciencia ficción, porque la realidad fue distinta. La realidad fue como fue, y desgraciadamente yo creo que en los sectores del oficialismo no se quiso adherir a una propuesta que iba a venir con la impronta, obviamente, de la mayoría republicana adquirida en las urnas, y se negaron a eso. Ignacio Boca. Pero mira, me permiten... Sí. A ver, para ir conversando, porque, insisto, yo no vengo aquí a debatir, vengo a conversar. La frase textual a la que se refería Sebastián, que es de Cristian Valenzuela, recordemos quién es Cristian Valenzuela, el brazo derecho de José Antonio Kast, ¿no es cierto?, una de las personas más influyentes, yo le tengo mucho respeto como intelectual, como académico, en el Partido Republicano. ¿Qué dice Cristian Valenzuela? Comillas, el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. Cierre comillas. Esa es la frase de Cristian Valenzuela. Y hay que felicitarlo porque está, ¿no es cierto?, transparentando las cosas como son. Y yo creo que Ruggero tiene toda la razón. Cuando tuvo lugar la elección de mayo, ¿no?, y la derecha se dio cuenta que tenía más del 60% de los votos, y el Partido Republicano solo se dio cuenta que tenía el 40% de los votos, ¿para qué hacer concesión? ¿Para qué buscar un consenso? Si tenían la mayoría para aprobar cualquier texto constitucional. Es lo mismo, Ruggero, que pasó con la convención de la cual tú formaste parte. Cuando fue la elección de mayo del 2021, yo me deprimí, porque dije, aquí viene la avalancha de la izquierda dura o radical, del PC, del Frente Amplio, la lista del pueblo, la lista de los pueblos originarios, que sumaron 2/3. ¿Y qué hicieron? Pasaron la aplanadora. Concesiones por aquí y por allá, puede ser de manera muy secundaria. Pasaron la aplanadora. Nos llevaron, he dicho y lo repito, al borde del abismo, ¿no? Y ahora pasó lo mismo para el otro lado, porque esta constitución, como Ruggero muy bien sabe, fue aprobada por 33 de 50 votos. ¿Quiénes son los 33 votos? 22 del Partido Republicano y 11 de Chile Vamos. Por lo tanto, hicieron efectiva su mayoría. Y los 17 consejeros, ¿no es cierto?, de izquierda, votaron en contra. Entonces, yo no necesito enredarme. Mire, yo he escrito mucho estos días sobre esto, por qué votar en contra, hice un análisis de la Constitución, de todos los temas. Ese para mí no es el tema. El tema, quiero decir, más francamente, con esto termino esta parte por lo menos, el proceso constituyente fracasó.
¿Por qué fracasó? Porque no hubo acuerdo. Ni en la anterior convención, ni en esta. Y por lo tanto, pero termino, Sebastián, con lo siguiente. En ese contexto, yo prefiero votar en contra. ¿Por qué? Porque votar en contra es decir, vamos a seguir trabajando sobre la actual Constitución. Ignacio, y a propósito de esa conclusión que usted saca, que el proceso fracasó, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista de lo que viene? Porque a partir del 18 de diciembre habrá que seguir con este proceso, con el proceso me refiero del funcionamiento cotidiano de la política, ¿no? Y del gobierno. Mira, y de su relación con el Congreso y la oposición. Buena pregunta. A ver, Sebastián, vamos a los dos escenarios. Si gana el a favor, ¿qué pasa? Hay que dictar 35 leyes en los próximos años, un poquito más, porque algunos dicen una o más leyes. Dictar, repito, 35 leyes para aplicar la Constitución si gana el a favor. Segundo, hay que crear 20 órganos del Estado adicionales, 20. Tercero, hay que adecuar 31 instituciones. Estoy citando los artículos transitorios y los permanentes. Esto es lo que viene si gana el a favor. ¿Para qué? Para dejar todo atado y bien atado. No lo digo yo, lo dice José Piñera, ¿no es cierto?, en su artículo al día siguiente de la votación, donde felicita a la derecha, felicita a republicanos y les dice: ustedes lograron lo que nosotros no fuimos capaces, consolidar la revolución liberal de la Constitución del 80, lo dice José Piñera, no yo. Y el profe Silva, Luis Alejandro Silva, que es un destacado constitucionalista, fue más lejos. Esto va a dejar conforme a la derecha y la centro derecha, lo dice él. Entonces, yo como abogado respondo a confesión de parte, relevo de prueba. Sí, con la opinión de Ruggero Cosi respecto a este punto. ¿Qué va a pasar el 18 de diciembre? ¿Qué es lo que se viene? Sí. No, yo creo que es importante el dato que trae a colación Ignacio, porque efectivamente son varias las leyes que habría que empezar a tramitar por mandato constitucional si ganan a favor. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué a alguien le podría parecer inadecuado que, por ejemplo, haya que tramitar con urgencia la ley para implementar la Defensoría de las Víctimas? O la ley para crear la Agencia Nacional contra la Corrupción, o la ley para crear la Policía Nacional de Fronteras, o para achicar los distritos y ir superando ciertos problemas de gobernabilidad y fragmentación que tenemos hoy día en el Congreso. Obviamente uno podrá decir, bueno, es realizable todo esto en el tiempo que se han propuesto las disposiciones transitorias, podríamos conversarlo, pero en definitiva acá se está haciendo cargo también la propuesta constitucional de cuestiones coyunturales que son de enorme importancia y que lamentablemente de un tiempo a esta parte, quienes hoy día gobiernan, cuando fueron oposición, entorpecieron el avance de muchos de estos proyectos de ley. Sí. Entonces yo creo que la ciudadanía también tiene urgencia en que se tramiten todas estas leyes, aunque sea un número importante. Ya dijo Ignacio Walker qué va a pasar si gana el a favor. ¿Qué pasa si gana el en contra? Le digo al tiro. Si gana el en contra, dice así la actual Constitución, así que no estoy interpretando nada, rige la actual Constitución, ¿no es cierto? Si gana el voto en contra, sigue rigiendo, rige la actual Constitución. Entonces, vayamos a este escenario. Una Constitución que ha sido 69 veces reformada en los últimos 34 años. Fíjense que hay un estudio de Gonzalo García, que fue miembro del Tribunal Constitucional, que dice que el 80% del actual texto constitucional ha sido dictado después del 89. O sea, en democracia. Solo el 20% del texto actual es originario, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1980. Por eso lo primero que hay que concluir es que el texto actual no es la Constitución del 80, ¿no? Porque ha sido reformado 69 veces, porque el 80% de su contenido ha sido dictado después del año 89, por lo tanto no es la Constitución de los cuatro generales. El decreto 100 del año 2005, que fija el texto refundido y actualizado de la Constitución, tiene la firma de Ricardo Lagos, y entre otros de este modesto servidor, porque era canciller en el gabinete. Entonces, hay que desmistificar estas cosas, te fijas tú, y aceptar que el voto en contra no es un salto al vacío, es un terreno bastante abonado, que no es perfecto,
¿no? Además, se puede modificar la actual Constitución por 4/7. Agradezcámosle a Jimena Rincón y a Matías Walker que lograron una reforma constitucional para que sea posible perfeccionarla. Yo incorporaría muchas de las cosas que ha señalado Ruggiero, ¿eh? Normas de medio ambiente, de modernización del Estado. Hay muchas cosas positivas Ignacio, en este texto que yo las incorporaría. ¿y ese escenario que usted describe no significa dejar abierto entonces el tema constitucional? Pero mire, los 10 partidos de izquierda, hace 10 días, hicieron una declaración pública diciendo que no habrá un nuevo proceso constituyente. Ahora uno pregunta, ¿le creo o no le creo? Bueno, ellos agregan, no solo que no está contemplado por ellos, sino que no tienen los votos, porque para reformar la Constitución solo se puede hacer con los votos de la derecha. Sí. No se puede hacer de otra manera. Oye, sobre ese punto, porque yo creo que, claro, efectivamente, hoy día la elección se juega en buena medida en cuál de las opciones es capaz de ponerle punto final al proceso constitucional que tiene a todos los chilenos agotados. Y en eso, cada vez que los partidos del oficialismo, de la izquierda, han hecho algún compromiso, es siempre un compromiso con un plazo. Dicen, hoy no vamos a insistir en un nuevo proceso. Esa fue la declaración escrita de los partidos del oficialismo. O las vocerías del gobierno. En este gobierno no vamos a insistir en un nuevo proceso. Entonces, es siempre un compromiso incondicional, con un plazo de 2 años en donde aparentemente no se va a insistir. Pero yo creo que efectivamente la opción en contra deja muy abierto y con mucha incertidumbre la posibilidad real de que en 2 años más, nuevamente, se proponga desde los sectores de izquierda o una asamblea constituyente o reformas sustantivas a la constitución vigente y vamos a estar nuevamente, ojalá que no, yo espero que no sea así, pero la posibilidad va a quedar abierta a que nuevamente estemos discutiendo sobre la constitución y no sobre los problemas que hoy día quejan a los chilenos, que es delincuencia y reactivación económica. Ahí nos faltó ese tema, porque justamente hay temas de actualidad que se están cruzando, que se están cruzando con la Constitución. El tema de seguridad, como que se está politizando todo esto. Ignacio. Sí, pero mire, Gabriel, o sea, por ejemplo, Antonio Bascuñán, un hombre de centro-derecha liberal, ¿ah? Jorge Correa Sutil, un hombre de centro, o sea, ninguno de los dos un termocéfalo de extrema izquierda, ¿ah? En el tema seguridad han hecho una crítica brutal, yo creo que exagerada incluso, al texto constitucional que se propone. Entonces, le quiero decir, esto va y viene, pero la pregunta, Ruggiero, a mí me gusta. ¿Cómo se cierra este proceso? ¿Se cierra mejor con el a favor o el en contra? Ya dije, si gana el a favor, viene todo un camino, ¿no? Todos los artículos transitorios, ¿no? Las 35 nuevas leyes, los 20 órganos del Estado, las 31 adecuaciones institucionales, eso es lo que viene, o sea, no se termina. En cambio, si gana el voto en contra, que es mi postura, bueno, al día siguiente estamos hablando de los temas de seguridad, la ley de salud, que no da para más, el tema de educación pública, que no da para más, el tema de pacto fiscal, eso al día siguiente, o sea, el día 18, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más factible, no lo digo con ironía, es mucho más factible cerrar el proceso con el voto en contra, ¿no? Que abrir todo un camino alternativo, ¿no es cierto? Con el voto a favor. ¿Perdón? ¿En breve cree que se va a cerrar para darle el pase a Ruggiero Cosa? El proceso constituyente no solo se va a cerrar, yo ya dije que fracasó. O sea, el tema del Chile del estallido social, ¿no es cierto?, llega a su fin, ¿no es cierto?, porque el proceso constituyente fracasó. ¿En qué sentido? Que no hubo acuerdo. Y ya que no hubo acuerdo, yo prefiero seguir con el texto constitucional que nos rige. Ruggiero. Yo solo insistiría en el punto. Invito a leer cada declaración que se ha hecho sobre esta materia desde el gobierno, los partidos del oficialismo. Los compromisos van siempre con lo que se suele denominar una letra chica, una condición o un plazo. En este gobierno no insistiremos en nuevos procesos. En este gobierno o hoy no insistiremos en nuevos procesos. Entonces yo creo que ese pequeño apellido, esa condición, ese plazo, hay que tomárselo muy en serio, porque yo veo a varios dirigentes del lado más izquierdo de la izquierda con ganas de reabrir esta discusión. Yo quiero decir, Ruggiero, para que nos vayamos conociendo, yo no tenía el gusto de conocerte personalmente, yo soy una persona de oposición a este gobierno, yo no soy una persona de izquierda,
¿ah? Soy una persona de oposición y no soy una persona de izquierda y voté rechazo. No sé si me explico. ¿Ah? Ante la convención que ustedes trabajaron con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, pero fracasó. Tú estarás de acuerdo conmigo que fracasó. Entonces, ahora, yo tengo un récord histórico porque fíjate, voté no el 80, voté no el 88, voté rechazo el año pasado y ahora voto en contra de nuevo. Y no es que sea un contra, sino que yo siempre he soñado, hay un libro maravilloso, Pato Zapata, que dice una constitución para todos o de todos y todas. Eso no resultó, hay que asumirlo, se hicieron muchos esfuerzos. Bien. Y Chile tiene que volver a cierta normalidad el 18 de diciembre. Bueno, veremos qué es lo que ocurre a partir de este fin de semana. Ya el escenario se empieza a despejar con el resultado del plebiscito de este domingo. Ignacio Walker, ex canciller, ex militante y ex presidente de la ADC, gracias por haber estado con nosotros. Ignacio Ruggero Cosi, ex convencional de Renovación Nacional, actual coordinador de la campaña de la Favor. Ruggero, gracias por haber venido también. Muchas gracias. Gracias a los dos. Chao. Esto fue Hora de